El enunciado del examen previo del curso académico 22-23 indica que en una instalación de producción de hidrógeno se hacen pasar 168 toneladas al día de CO junto con vapor de agua a través de un lecho catalítico a presión próxima a la atmosférica, y nos da la reacción ya ajustada estequiométricamente. El reactor está encamisado para la circulación de agua de refrigeración. La mezcla reaccionante entra a 150 grados, temperatura de entrada, y los productos abandonan el reactor a 475 grados, temperatura de salida, con el objetivo de conseguir la conversión total del monóxido de carbono, es decir, ya nos dicen que la conversión de la reacción es del 100%, se utiliza un exceso del 60% de vapor de agua sobre la cantidad estequiométrica. Se pide, 1, los kilogramos hora de agua de refrigeración, el de la camisa que recircula, a 15 grados, si se desea que la temperatura de salida de dicho agua no supere los 35 grados centígrados. Es decir, vamos a enfriar el reactor con agua que entre a 35 y con el calor desprendido por el reactor aumentará hasta los 35 grados. Y 2, la temperatura de salida de los gases producidos si el reactor fuera adiabático. Y como datos, el ejercicio nos da la entalpía de formación de todos los compuestos en fase gaseosa, incluida el agua, los calores específicos medios de todos los compuestos en fase gaseosa y el calor específico medio del agua líquida en kilocalorías, kilogramos Kelvin. Bien, entonces lo primero es establecer nuestra base de cálculo. Como el ejercicio dice que se producen 168 toneladas al día de CO, esa será nuestra base de cálculo. La pasamos a kilomoles con la masa molecular del monóxido de carbono y nuestra base de cálculo es 6.000 kilomoles al día de monóxido de carbono. Ahora, el agua está en un exceso del 60%. Si estequiométricamente reaccionan 6.000, habrá 3.600 kilomoles al día de exceso. Por tanto, entrarán 9.600. La conversión es completa, por tanto, reaccionarán los 6.000 kilomoles de CO, 6.000 de agua estequiométricamente y se producirán 6.000 kilomoles de CO2 y de hidrógeno. Por tanto, a la salida tendremos los 3.600 kilomoles al día de exceso de agua, los 6.000 kilomoles de CO2 y los 6.000 kilomoles de hidrógeno producidos. Ahora, con estos datos, ya podemos empezar a hacer el balance de energía. La entalpía de entrada más el calor será igual a la entalpía de salida más el calor de reacción. La temperatura de entrada es 150 grados centígrados y la de salida 475. Para el calor de reacción y, por lo tanto, para tener nuestra referencia para calcular la entalpía de entrada y de salida, como nos da la entalpía de formación del vapor de agua, nuestra referencia será 25 grados centígrados de temperatura y todos los compuestos en fase gaseosa, incluido el agua. Por lo tanto, como ya en la entalpía de reacción vamos a tener el agua formada como vapor de agua, ya no hay que aplicar la entalpía de vaporización en las entalpías de entrada y de salida. Para calcular la entalpía de reacción, pues cogemos el número de moles de cada compuesto que reacciona, productos menos reactivos, y lo multiplicamos por su entalpía de formación, obteniéndose 59.028.000 kilocalorías al día liberadas en el reactor. También podríamos haber calculado la entalpía de reacción estándar por cada kilomol, que sería simplemente la entalpía de formación del CO2 más, menos la entalpía de formación del CO y menos la entalpía de formación del agua. Esto lo multiplicamos por los 6.000 moles de CO que reacciona y tendríamos de nuevo los menos 59 millones de kilocalorías liberadas al día. Para la entalpía de entrada, pues lo que hay que tener en cuenta son los 6.000 kilomoles al día que entran de CO, multiplicarlo por su calor específico medio y por la diferencia de temperaturas, que es 150 menos 25 grados centígrados. Y esto sumarle los 9.600 kilomoles al día que entran de agua, multiplicarlo por su calor específico y por la diferencia de temperaturas, obteniendo un total de 15.042.000 kilocalorías al día como entalpía de entrada.
Para la entalpía de salida hacemos lo mismo, pero con la columna de los compuestos de salida. 3.600 kilomoles al día de exceso de vapor de agua, multiplicado por su calor específico, por la diferencia de temperaturas, que es ahora 475 grados centígrados, menos la temperatura de referencia, que es 25 grados centígrados, más los 6.000 kilomoles al día de CO2 producido, por su calor específico, por la diferencia de temperaturas, más los 6.000 kilomoles al día de hidrógeno, por su calor específico, por la diferencia de temperaturas. Con lo cual ya tendríamos la entalpía de salida. Por tanto, para calcular el calor que libera este reactor al día, simplemente tenemos que calcularlo como la entalpía de salida menos la entalpía de entrada más el calor de reacción, y se obtiene que se liberan 23.050.800 kilocalorías al día de este reactor. Con este dato ya podemos resolver la pregunta primera. Los kilogramos de agua de refrigeración a 15 grados que se requieren si se desea que la temperatura de salida de dicho agua no supere los 35 grados centígrados. Bien, el calor liberado por el reactor son 23 millones de kilocalorías al día. Este calor liberado por el reactor es el que absorbe el agua de refrigeración que está en la camisa que rodea al reactor. Por tanto, el agua absorberá 23.050.800 kilocalorías al día, que desarrollándolo será igual al flujo de agua másico que necesitamos calcular por el calor específico del agua líquida por la diferencia de temperaturas, 35 menos 15 en grados Kelvin. De aquí despejamos el caudal de agua y se obtiene 1.152.540 kilogramos de agua al día. Como nos lo piden por hora, pues simplemente lo dividimos entre 24 horas y se obtiene 48.022,5 kilogramos de agua al día. Ahora, en el apartado B, nos piden la temperatura adiabática de llama, ¿vale? Bien, la temperatura de entrada sigue siendo 150 grados centígrados y lo que no sabemos es la temperatura de salida, que es la temperatura adiabática de llama. El balance de materia será exactamente el mismo y para el balance de energía tendremos igualmente como temperatura de referencia 25 grados y todos los compuestos en fase gaseosa, incluido el agua como vapor de agua. La entalpía de reacción será la misma que en el apartado anterior. La entalpía de entrada, como depende de la temperatura de entrada y de referencia, será la misma. Y el calor es cero, puesto que es ahora un reactor adiabático. Y la temperatura de salida la podremos calcular como diferencia entre la entalpía de entrada y el calor de reacción, obteniéndose 74.070.000 kilocalorías día. Esto, igual que habíamos calculado antes, será igual a los kilomoles de cada compuesto que sale por su calor específico por la diferencia de temperaturas, que en este caso es temperatura de salida desconocida menos la temperatura de referencia, que es 25, obteniéndose esa expresión. 113.376 veces la temperatura de salida menos 2.834.440. Esto lo igualamos al valor que hemos obtenido de entalpía de salida, que era 74.070.000 kilocalorías día, y despejamos a temperatura de salida obteniéndose 678,3 grados centígrados.